Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani. Hoy veremos el tema de la Edad Media. Para ubicarnos en el tiempo y recordar los ámbitos históricos que tenemos la Edad Antigua, que se dio lugar desde el año 3000 a.C. al 400 después de Cristo, y la Edad Media viene a llevarse a cabo hasta el año 1492. Luego tenemos la Edad Moderna hasta 1789, y luego viene lo que es la Edad Contemporánea. Y como indicaba, hoy veremos lo que es la Edad Media. La Edad Media se llevó a cabo aproximadamente a partir del siglo V, en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta 1492, y en este periodo se han realizado muchos eventos históricos, los cuales vamos a ver a continuación. Entre las características generales, vamos a decir que la Edad Media se inicia el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos, quienes toman Constantinopla. Debemos recordar que el Imperio Romano se dividió en dos imperios: un Imperio Romano de Occidente con su capital Roma y un Imperio Romano de Oriente con su capital Constantinopla. ¿Por qué cae el Imperio Romano de Occidente? Cae por las invasiones de estos pueblos llamados bárbaros. ¿A quiénes se consideraba pueblos bárbaros? Aquellos que estaban fuera de las fronteras del Imperio Romano, a quienes se les consideraba pueblos sin cultura, sin ciencia. Y los romanos los denominaron bárbaros. Estos pueblos muchos años vieron la forma de que el Imperio Romano se ha invadido. Por muchos años no pudieron hacerlo, pero en esta época del siglo V vieron las debilidades que presentó el Imperio Romano. Para empezar, la división que tuvo el imperio, ya que antes solo era un solo imperio, pero cuando se dividió en Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente, empezó la debilidad de este imperio, además de luchas internas que hubo por el poder, y también las luchas entre los mismos pueblos que estaban siendo gobernados por el Imperio Romano. Entre los pueblos bárbaros tenemos que mencionar a los anglosajones. Vemos aquí los pueblos anglosajones, quienes hoy podríamos decir que son los países de Inglaterra, Gran Bretaña. Luego tenemos a los francos. El nombre nos suena, de ahí vienen los franceses. Los godos, los visigodos, ostrogodos, quienes actualmente habitan lo que es España, Portugal, Italia. Tenemos que mencionar a los hunos. Este pueblo era considerado uno de los pueblos más salvajes, ¿no? Incluso hay que mencionar a Atila, quien fue de este pueblo, a quien lo denominaban el azote de Dios, ya que los pueblos y las ciudades que eran invadidas por los hunos eran totalmente destruidas, y por eso tuvieron esa fama. Además, físicamente estos hombres eran grandes, eran altos, robustos, y no tenían un buen aspecto. También hay que mencionar a los vándalos, que de igual manera van a invadir al Imperio Romano. Vemos los territorios donde llegan los vándalos y hacia qué lugares se expande. La capital del Imperio Romano de Occidente es el que cae primero en el año 476, donde vamos a indicar que es el inicio de la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente todavía va a permanecer, pero en el año 1453 es donde va a caer este imperio, donde se puede decir que el Imperio Romano dura hasta ahí. Entonces, en este periodo de la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída del Imperio Romano de Oriente
consideramos como la Edad Media. Dentro de lo que son las etapas de la Edad Media, o los periodos, algunos llaman, tenemos la Alta Edad Media, que lo vamos a ubicar desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el surgimiento del feudalismo. En esta Alta Edad Media hay que destacar el florecimiento del Imperio Justiniano en el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Es el mismo, Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, donde alcanza su máximo esplendor con Justiniano. También hay que mencionar la aparición del Islam, de esta religión que actualmente sigue entre las religiones más grandes del mundo y dio su aparición y su auge en este periodo de lo que consideramos la Alta Edad Media. Y también hay que mencionar que aparece el Imperio Carolingio dentro de esta etapa. Llegamos hasta este sistema económico, político que llamamos el feudalismo, y a partir de esa aparición llamamos la Baja Edad Media. Tenemos que mencionar las famosas cruzadas y el surgimiento comercial y urbano en las ciudades. Entonces la Edad Media se divide en estos dos periodos. Para ver un poco más lo que es la Alta Edad Media, debemos de indicar que se caracteriza por ser un mundo ruralizado. Se manifiestan las oleadas de invasiones de los pueblos bárbaros, como ya hemos indicado, los pueblos germánicos, los pueblos musulmanes y también los llamados vikingos. Existió una inseguridad. Ahora, ¿por qué se dice un mundo ruralizado? Ya que se distinguen etapas como la crisis agraria y la expansión agraria. Ahora, ¿por qué una época de inseguridad? Ya que se genera relaciones de dependencia personal entre los señores feudales y los vasallos que juran fidelidad a los señores, y esto ocasiona la aparición del feudalismo, y sin dejar de mencionar la aparición de estos dos imperios, el Imperio Bizantino y el Imperio Carolingio. La Baja Edad Media debemos de indicar que va a terminar con lo que es la etapa de la Edad Media. Se caracteriza por los cambios políticos, por la expansión de la cristianidad, ya que muchos pueblos que antes eran considerados bárbaros se convierten al cristianismo, al catolicismo. Se producen las cruzadas, las cuales son expediciones militares para liberar los santos lugares, los cuales causan creación de reinos latinos, la aparición de órdenes militares, el aumento del comercio entre Oriente y Occidente. También se da el desarrollo de las ciudades, ¿no? Estas ciudades se van a convertir en centros de actividad económica y centros de actividad cultural y artística. Además, se distinguen las etapas, ¿no?, del crecimiento urbano y también de la crisis, donde existen malas cosechas, y hay que mencionar la aparición de la peste negra que viene desde Oriente, la cual va a dar como consecuencias un descenso demográfico y también una crisis de valores y una nueva religiosidad. Estas son las características de la Baja Edad Media. Dentro de lo que es la Alta Edad Media vamos a indicar lo que es el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Por favor, este elemento es importante que podamos determinar que el Imperio Bizantino es el mismo y considerado como Imperio Romano de Oriente, que tenía su capital Constantinopla, y lo que hoy viene a ser una de las ciudades importantes, Estambul. Lo que hoy es Estambul, una de las ciudades grandes que tenemos en el mundo, era en ese tiempo Constantinopla y era la capital del Imperio Bizantino. Aquí tenemos al Imperio Bizantino y más adelante veremos a lo que es el Imperio Carolingio, que se da en la parte occidental. Dentro de lo que es el Imperio Bizantino, una de las características es que presenta una religión católico ortodoxo, tiene un gran desarrollo en sus construcciones, con una arquitectura
muy destacada, donde se presentan mosaicos en las iglesias llamadas teselas. También hay un desarrollo textil, se elaboran tejidos en seda, y también un estilo diferente que en ese tiempo fue muy valorado. Y debemos de mencionar que dentro de lo que es el Imperio Bizantino, el emperador tenía poderes religiosos, administrativos y militares, y también va a generar más adelante lo que es el feudalismo. El Imperio Carolingio también tiene una inclinación católica apostólica romana, muy diferente al catolicismo que va a manejar el Imperio Bizantino, por lo que debemos de indicar que en la Edad Media la Iglesia va a tomar poder político y económico, lo cual va a afectar en el desarrollo económico y social de este tiempo. El Imperio Bizantino, cuando empieza su progreso y su influencia de lo que es dentro de la Edad Media, hay que mencionar a este emperador Justiniano. Antes de que llegue Justiniano, el Imperio Bizantino tenía posesión de estos territorios que están remarcados en el mapa de color rojo: Egipto, Palestina, Siria, Anatolia, los Balcanes, Grecia. Era el Imperio Bizantino y con su capital Constantinopla. Pero cuando entra Justiniano, el imperio alcanza su máximo esplendor y expande su territorio, llegando a tomar posesión de algunos territorios en África, parte de lo que es el reino visigodo con la llamada Hispanía, y lo que es la parte de Roma. Alcanzó hasta ahí el progreso y las conquistas que tuvo este emperador más destacado del Imperio Bizantino. Algunas otras características que el Imperio Bizantino tiene: debemos de mencionar que su primer emperador fue Arcadio, el cual es el heredero, ¿no? Honorio y Arcadio son los herederos de Roma, los cuales dividieron al imperio en Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente fue para Honorio y el Imperio Romano de Oriente fue para Arcadio, el cual viene a ser el Imperio Bizantino. Teodosio el Grande construyó murallas en Constantinopla, la capital, y debemos de indicar que se construyeron iglesias majestuosas como el templo de Santa Sofía, y ahí se manifiesta las construcciones arquitectónicas que en ese tiempo eran maravillosas, y además son un legado que deja el Imperio Romano Bizantino. Justiniano I, al cual mencionamos, en el año 522 conquista parte de lo que es el occidente, lo que mencionamos hace un momento en el mapa. El 534 va a recuperar la soberanía del mar Mediterráneo, y debemos de mencionar que en el siglo X va a reconquistar Macedonia, Grecia y Tracia de occidente, y también va a establecer el Código Romano, que hasta hoy en derecho es uno de los códigos más elaborados y profundos, que tiene incidencia incluso en las leyes modernas que hoy tenemos. Ahora, Justiniano y todo el legado que deja en cuanto a las construcciones, es muy importante mencionar que sus iglesias desarrollaron lo que llamamos las cúpulas y pechinas, una decoración del ábside como vemos aquí, y también se desarrolla todos estos decorados en el interior de las iglesias que construye el Imperio Bizantino. Vemos aquí un diagrama de la construcción. A esto llamamos cúpulas, a este tipo de construcción, y también llamamos pechinas a estos arcos que se da entre cúpula. A estos elementos en artes plásticas lo van a estudiar con más profundidad, pero son elementos que fueron recién desarrollados por el Imperio Bizantino en lo que es la Edad Media. Tenemos aquí una imagen de lo que podría haber sido este templo majestuoso, que en ese tiempo todos hablaban de la iglesia de Santa Sofía.
Y vemos aquí características de la arquitectura que tenía las iglesias de el Imperio Bizantino. Hoy veremos hasta aquí, y en el siguiente tema estaremos estudiando al Imperio Carolingio. Gracias por su atención.